del Sur, que a nombre de su titular, el contador Jacobo Fournier, les doy la más cordial de las bienvenidas, y de antemano a los que estuvieron por ahí esperándome en la mañana. Desafortunadamente un caos vial me impidió llegar oportunamente a las oficinas y todo desencadenó en que no pudimos transmitir en la hora acostumbrada, pero aquí estamos para hablar del 2014, del año fiscal 2014, y nuestro tema lo hemos intitulado 2014, año de presencia fiscal. Es una pregunta muy importante, muy interesante, que se han hecho y que nos hemos hecho a lo largo de y a partir del 8 de septiembre, cuando fue presentado el paquete conteniendo las iniciativas de reformas y modificaciones a las diversas leyes fiscales, en una ceremonia bastante copada por los medios de comunicación, tanto por todos los medios, escritos, televisión. El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer lo que para el Ejecutivo Federal era el proyecto de iniciativa de reformas fiscales. Ellos hablaban en principio de una reforma hacendaria, una reforma fiscal que con el transcurso de los días pues fue quedando en una mera modificación fiscal. En ese contexto, recordarán que hubo por ahí intentos de modificar la ley del IVA, la ley del impuesto a la renta, que finalmente se modificaron, pero no con los alcances propuestos por el Ejecutivo Federal. Aquí es importante destacar que varias disposiciones, sobre todo en la ley del impuesto al valor agregado, los que conocemos un poco de esto, de cómo se maneja el proceso legislativo, sabemos que unas reformas a la hora de ser puestas a discusión, siguiendo ese proceso legislativo, poniéndose a discusión a la Cámara de Origen, que siempre, tratándose de impuestos, lo va a hacer la Cámara de Diputados, en los términos consagrados en la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En ese contexto había disposiciones o intentos de cambiar varios artículos con la idea de gravar ciertos actos o actividades. Pero comentaba que quienes sabemos y tenemos experiencia de años anteriores en darle seguimiento a lo que pasa en materia de reformas fiscales, pues simplemente llegamos a la conclusión que estas propuestas pues habían nacido muertas, porque realmente eran medidas antipopulares que definitivamente no iban a pasar. Era como tirar pues una carnada y a ver quién la atrapaba. Y bueno, lo que vimos, los diputados del PAN estaban muy atentos en estas reformas, y por ahí se dejaron, hicieron de esas posibles reformas su bandera política, y pues la verdad que los cambios no estaban por ahí, estaban en otro contexto, que si bien es cierto, no se deja de modificar la ley del IVA, también es muy cierto que por ahí no está el contexto de las reformas fiscales. Sí hay cambios importantes en materia de IVA, hay cambios trascendentales como el implementar una sola tasa general a nivel nacional,
es decir, quitándole el privilegio a las fronteras. Recordarán ustedes, y aquí debe haber algunas personas que están en la frontera. Aquí veo a Consuelo, que está en Tamaulipas, no sé qué parte de Tamaulipas, pero me imagino que pudiera estar en frontera. Aquí, pues de un solo golpe, cambiaron del 11 al 15%. En alguna ocasión, y representando a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net en un programa de televisión, ya para concluir mi participación, me preguntaron que desde el punto de vista de la asociación que tenía yo en ese momento pues el honroso lugar de representarlo, me preguntó el conductor del programa qué medida podría yo mencionar como para ir haciendo más equitativa, más igualitaria el proceso del pago de los impuestos en México. Y mi respuesta fue eliminar ese privilegio que había en fronteras. Esto fue hace 2 años y medio aproximadamente, y ahí buscando algunas cosas llegué a encontrarme con el video correspondiente a mi participación en esa partecita, y pues la verdad, ¿cuál fue mi sorpresa? Que había coincidido con lo que había pronosticado en ese entonces, y que había sido una pregunta de las conocidas como de bote pronto, en donde no va uno preparado para decir tal o cual medida. Digo, la experiencia le va a uno dando la pauta, pero coincidentemente fue esa tasa generalizada del 11 en este caso al 16, perdón, en donde a partir del 1 de enero del 2014 todos tendremos esta misma tasa. Y claro, pues hubo, por ahí lo comenté, hubo respuestas de manera inmediata de colegas del norte del país, en concreto algunos colegas que llegaron a estar molestos en el sentido de que no estaban de acuerdo, y que pues se me criticaba haber dicho eso, pero lo mío fue en el ámbito académico. No tuvimos, no tuvo mayor repercusión lo comentado, pero pues, si los colegas con alguien tenían que desahogar esa frustración que les había causado o les va a causar ese cambio de tasa. Y así lo mismo pasa con el impuesto a la renta, en donde sabemos que el impuesto sobre la renta se habla de una nueva ley, pero llegamos a la conclusión que pues que de nueva no tiene gran cosa. Simplemente reestructuraron, incluyeron 2 grandes apartados, tratando de decir que desaparece la consolidación fiscal, que es ahí un privilegio para los grandes corporativos, pero hemos visto que en la práctica realmente fue cambiarle de nombre a ese procedimiento que se traía ya desde los años 80, a principios de los años 80, cuando nace la consolidación fiscal. Y bueno, otra situación importante es que dentro de esa nueva ley pues se habla también de el régimen de incorporación, donde los repecos, régimen de pequeños contribuyentes, ya no existe más, y a partir del 1 de enero del 2014 pues van a tener que tributar bajo nuevos esquemas. Sin embargo, nos podemos pasar comentando las diversas reformas que al fin
van a tratar de lograr captar recaudación, van a tratar de ampliar la base, pero pues no estamos del todo de acuerdo con con esta forma de enfrentar las reformas fiscales, de enfrentar lo que para muchos iba a ser, insisto, una verdadera reforma hacendaria, y que no quedó sino en solamente reforma fiscal. Dejó mucho que desear, y considero que en mis años de experiencia y platicando con algunos otros colegas, llegamos a la conclusión de que esta ha sido la reforma fiscal más controvertida, que más donde ha habido más inconformidad de los sectores involucrados. Quizás porque hoy existen otros medios de comunicación, como son las redes sociales, y por eso nos percatamos, pero sí quedó muy claro que había hay muchas inconformidades, y bueno, pues el sector de la contaduría pública no fue la excepción, porque pues varios de ustedes recordarán, y lo vamos a empezar a vivir, los efectos de la casi eliminación del artículo 32A del Código, en donde le daba vida al dictamen fiscal obligatorio. Hoy el 32A ya no habla de dictamen fiscal obligatorio, y simplemente queda como un dictamen fiscal de carácter voluntario para determinados contribuyentes. Y pues me voy a permitir hablar un poco de esto, dado que precisamente pues varios colegas me han preguntado qué pretenden o cuál es la pretensión de las autoridades al quitar el dictamen fiscal, porque esa era la tendencia final, eliminar de una vez por todas el dictamen fiscal. Me preguntaban en ese sentido, ¿qué es lo que pretenden? Dejar sin trabajo, bueno, más allá de dejar sin trabajo a los contadores públicos dictaminadores, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, recordarán ustedes que se estuvo hablando mucho de cuestiones importantes que vienen del código, y que en principio recuerdo que el propio presidente Enrique Peña Nieto fue quien manifestó que la cuestión del cálculo de los impuestos, pues ya no era necesario tener un contador a la mano. Bueno, pues de nueva cuenta, hay algo que se alcanza a percibir. Hace un rato, leyendo un material de una conferencia que di hace 2 años en Ciudad Obregón, Sonora, ese mismo comentario estaba plasmado en un periódico. Era una declaración de un funcionario de Hacienda. Y sí, efectivamente, tal y como lo dice Shelley Ortiz de Monterrey, un comentario totalmente fuera de lugar por parte de nuestro presidente, porque hablaba de que las cosas iban a ser tan sencillas que adiós a los contadores públicos. Y bueno, pues aquí vemos que afortunadamente puede ser que no, lejos de dejar de tener trabajo, creo que vemos oportunidades, vemos retos dentro de la reforma fiscal. Y bueno, pues precisamente me voy a permitir dar cauce y a desahogar el tema que nos ocupa el día de hoy, en donde después de tratar de cambiar tasas de impuestos, que si de un 30 a un 35% y demás, y que no lo logran, de alguna manera el Ejecutivo Federal pretende pues asegurarse todos los medios posibles para cumplir el presupuesto
de ingresos y en consecuencia cubrir los gastos públicos que están contemplados en el presupuesto de egresos, de acuerdo con la ley correspondiente. ¿Y cuál es esa mecánica? La mecánica es tan sencillo como darle nuevas facultades a las autoridades fiscales, darle darle más, más poder un poder que en la teoría tributaria se llama el poder coactivo. Si no existiera este poder coactivo, es decir, facultades que va a tener plenamente la autoridad, pues simple y sencillamente sería un país de caos, porque nadie, al no haber esa fuerza, ese poder, pues nadie contribuiría de forma espontánea, así como se pretende que sea en los términos por ahí del 6 del Código Fiscal. Pues realmente si no le dan atribuciones a la autoridad, difícilmente se puede lograr esto. Pero ahora estamos viendo que, aunado a las atribuciones fiscales, a lo que ya traía desde siempre, en particular en este paquete de reformas, en el Código Fiscal de la Federación, ya vimos que ya pasó todo el proceso legislativo, que ya está aprobado, que ya está en la Gaceta Parlamentaria, que quedó, ustedes por aquí lo puedo mostrar, no se alcanza a ver, pero dice la Gaceta Parlamentaria que es la relativa al 29 de octubre del año 2013. Es decir, esta Gaceta ya está con todas las modificaciones, con todo lo que se cambió, y pasa, en ese proceso legislativo, pasará al Ejecutivo para su publicación. Esto es algo muy importante. Vemos que desde hace algunos días se han estado nuestros colegas a lo largo y ancho del territorio nacional, han estado empezando a dar las reformas fiscales. Y bueno, muchos no quieren asistir a las reformas fiscales porque dicen todavía no se publican en el diario oficial. Ojo, en el proceso legislativo, una de las últimas etapas es enviar ese paquete ya aprobado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, corregido por la Cámara de Diputados, falta enviarla al Poder Ejecutivo, y en consecuencia el Ejecutivo tendrá que hacer la publicación respectiva. Es propiamente lo que falta. Entonces, como dice Pablo Montero, así es, contador, ya podemos estudiar sin problemas desde el 1 de noviembre. Ya no habrá cambios porque ya está totalmente aprobado, ¿no? Desconozco las razones por las cuales no han sido publicadas, pero todos aquellos colegas que han estado impartiendo cursos lo hacen con conocimiento de causa. Mis respetos para ellos, y los que seguirán de aquí a que se publique son cursos totalmente transparentes, que el material obviamente está obtenido de las gacetas, insisto, de las gacetas parlamentarias, y totalmente, en ese proceso legislativo, totalmente válido. El Zabaleta, aquí no sé si sea una dama, un caballero, que lo relativo a los dictámenes, dice en un comentario que que solo quedaron algunas empresas, y él dice, siendo mal pensados, ¿no será que quieren dejar fuera a todos los pequeños despachos de contadores públicos? Es lo que yo podría imaginarme que es lo que pretende comentar. Creo que es Julián de Oaxaca.
Bueno, aquí yo le diría que concuerdo mucho con su punto de vista, porque efectivamente dentro del Código Fiscal desaparece o intentan desaparecer el dictamen fiscal, pero ya vemos que dejan a un grupo especial, bueno, a un grupo que en ese caso, pues ya estamos hablando de medianas empresas aquí en México, aquellas que obtengan 100 millones de pesos o más, van a optar por el dictamen fiscal. Y bueno, para tranquilizar a muchos, en los medios de comunicación y principalmente en el medio escrito, es decir, en los periódicos, ha salido que es más, el jefe del SAT, en una reunión en la convención anual que tuvo la Contaduría Pública, que está adherida al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ahí en ese foro se comprometió a analizar el asunto del dictamen, y la pretensión es que haya en esa revisión haya pues haya oportunidades para otro tipo de contribuyentes, y en consecuencia haya oportunidades para los contadores públicos. De lo contrario, estaremos verdaderamente pues en graves problemas, aquellos que tenemos un porcentaje alto de los ingresos percibidos por el despacho, por la firma, provenientes del dictamen fiscal. Pero bueno, vamos haciéndonos este cuestionamiento: ¿qué pasará entonces si no hay cambios, si hay cambios importantes pero no son suficientes para lograr una recaudación? No hay modificaciones tendientes a la ampliación de la base tributaria, no como se quisiera. Hay sí hay disposiciones que tienden a integrar a los contribuyentes. Por ahí se habla de que con los datos de la CUR podrán elaborar el Registro Federal de Contribuyentes. También se habla de que aquellas personas físicas, sobre todo, habla de físicas y morales, pero totalmente va enfocado a las físicas. Aquellos que tengan aperturadas cuentas de cheques, de débito, tarjetas, cualquiera que manejen las instituciones bancarias, debe de contener el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, le están pasando carga administrativa a los bancos. Y ahí está un primer intento de ampliación de base, pero desde nuestra experiencia podemos decir que faltaron otros mecanismos para hacer entrar a los informales. Pero verdaderamente 2014, viene la pregunta del tema que nos ocupa, 2014 se convertirá en un año de auténtica presencia fiscal, y hablar de presencia fiscal quiere decir la autoridad va a echar mano de sus facultades de comprobación, va a echar mano de una fiscalización generalizada, o cuál sería el escenario que nos estaríamos imaginando que ocurrirá para el año 2014, donde se tiene necesariamente, decíamos, que asegurar el nivel de ingresos para sufragar, para que sea cubrir los gastos públicos, es decir, para que se cubra el presupuesto de egresos. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que definitivamente sí. Desde nuestra perspectiva, hay varios artículos en el Código Fiscal de la Federación donde se le dan, decíamos, nuevas atribuciones a las autoridades fiscales, acotan varias disposiciones, y todo encaminado a que haya mayor presencia fiscal. Un detalle importante y a manera de ejemplo es
aquello que están anunciando mucho, que no es otra cosa sino la revisión electrónica, esa revisión electrónica que está sustentada en uno de los artículos del Código Fiscal. Ahorita les comento cuál es, qué artículo. Se habla de la revisión electrónica. Entonces, van a tener que presentar cierta información, pero bueno, todo tiene un principio. Aquí hay un principio importante, una situación que ya podemos estar observando en el portal del SAT. Vemos que ya está por ahí el buzón tributario. Este buzón tributario está contemplado, fundamentado en el artículo 17K del Código Fiscal. Este 17K nos dice que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual pues le van a hacer una serie de requisiciones, requerimientos, le van a hacer notificaciones, y bueno, se habla de, van a salir reglas por supuesto, pero se habla de que en principio le mandarán la información al buzón tributario, pero también simultáneamente le mandarán al contribuyente un comunicado vía internet para que esté enterado, y se debe dar por enterado dentro de los 3 días hábiles siguientes. Como pueden ver ustedes, ese es un primer paso. Le está apostando, en resumen, la autoridad fiscal hacendaria, le está apostando mucho a la tecnología. Y bueno, Shelly Ortiz de Monterrey me dice: ¿tendrá la autoridad la capacidad para captar tanta información? Yo creo que si la pregunta nos las hace, bueno, si la pregunta es hoy 26 de noviembre, la respuesta es contundente: no. Hemos visto cómo el portal del SAT se cae, por decirlo de una manera coloquial, en los días donde hay una sobresaturación de información, que son los días donde hay que presentar las DIOT, los días en que hay que presentar los pagos referenciados. Y si a esto le aunamos que va a haber o que va a ser la interacción con la autoridad, va a ser preponderantemente vía electrónica, bueno, pues con lo que está al momento, pues creo que no va a ser suficiente. Sin embargo, muy seguramente la autoridad, al estarle apostando a todos estos cambios tecnológicos, obviamente está considerado dentro de los presupuestos el estar adquiriendo tecnología de punta, tecnología informática, y por si fuera poco, pues también cantidades importantes que van a ser destinadas a la capacitación de los que van a ser los operarios. Miriam, me voy a regresar un poquito para comentar tu pregunta cuando hablábamos del RFC. Estamos hablando que si yo tengo una tarjeta de crédito de mi uso personal y no soy contribuyente, ¿me tengo que registrar o entendí mal? Miriam, no es necesario que te registres. Si ya la traes y no tiene RFC, no es necesario que te registres. El banco lo va a hacer por ti. Desafortunadamente, a la hora, bueno, de aquí en adelante, hay que acostumbrarnos a partir del... Yo creo que ya los bancos ya lo están haciendo. Yo tardé varios días
en abrir una cuenta de cheques para una persona moral, porque están pidiendo información en demasía. Es decir, pues están atendiendo tanto la ley fiscal como la ley antilavado de dinero. Entonces, la verdad, ya no es tan sencillo aperturar una cuenta de cheques. Efectivamente, Miriam sigue con su pregunta de la tarjeta de crédito. Ya trae su tarjeta de crédito, hace consumos de cierta cantidad, Miriam, no tiene una etiqueta fiscal, ella no dice no soy contribuyente, pero pues ya el banco te va a poner tu RFC y por lo tanto, Miriam, pues lo que se pretende es precisamente empezar a declarar tu fuente de ingresos. ¿De dónde provienen tus ingresos? Tú sabrás, ya recordarás que tenemos por ahí programas desde el año 2000, bueno, no desde el año 2000, sino 10, sino más bien referidos a esos años, 2010, 2011, y seguirán seguramente con esas revisiones de los depósitos en efectivo, porque a propósito de depósitos en efectivo, hay que recordar que se deroga la ley. Pero algo muy importante, que nos quede clarísimo en esto de un control fiscal. Se deroga la ley y por lo tanto no habrá retenciones de ese 3% que las instituciones financieras, que el sistema financiero en general nos retenía, ¿no? Principalmente los bancos. Sin embargo, no hay que perder de vista que en la ley del impuesto sobre la renta hay un capítulo especial para los que tributan, los que son del sistema financiero, todos aquellos que son del sistema financiero, primordialmente estamos hablando de la banca, y ahí se establecen obligaciones, se le reitera a los bancos que deben seguir informando de la misma manera en que se venía informando conforme a la ley del IDE, que ya no existe. Así como lo informabas, tú vas a seguir informándolo, porque ahora ya no te manda la ley del IDE, te lo exige la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, no hay que confundir este aspecto de que adiós IDE y adiós control. No, adiós nada más la retención, porque el control seguirá existiendo, el banco seguirá comentándole al SAT quiénes hicieron depósitos en efectivo y quiénes, pues de alguna manera, pues rebasaron ciertos límites y por si fuera poco, pues ni etiqueta fiscal tenían, porque al no tener el RFC. Ahora, como se dice ya por ahí, ahora ya no hay. Antes decíamos, esta es la chequera, sobre todo cuando se trabajaba o se trabaja por a través de servicios profesionales independientes, es decir, por honorarios, o por otra actividad que sea de índole empresarial, por ejemplo, pues a muchos escuchamos decir, esta es la chequera del negocio y esta es mi chequera personal, o mi chequera no fiscal, o mi chequera, la bautizaron de diversos modos. Entonces, hoy simplemente, llanamente les puedo decir, no hay distingos. Aquel que tenga aperturar una cuenta de cheques es porque esa cuenta de cheques es de índole fiscal. Me voy a permitir leer lo que comenta el contador Alberto de Cancún. Dice, como la tarjeta de crédito con monto considerable, supongamos más de 15,000 pesos, así como envío de dinero en Electra, Coppel o cualquiera de estas, uno debe de tener cuidado. Fernando dice lo que estoy comentando, ¿ok? Todas las cuentas van a estar fiscalizadas.
te van a pedir el IFE y te llevan un control porque es una operación vulnerable por ser efectivo, lo manifiesta Alberto de Cancún. Y bueno, pues ya que estamos hablando de estas cuestiones de la ley antilavado de dinero, pues yo me he preguntado una y otra vez que la autoridad, en principio, la ley antilavado, sus efectos los controlará el SAT, todos los efectos, de tal forma que cuando haya pues una discrepancia fiscal, cuando en el caso de que un contribuyente tenga ingresos y no compruebe su procedencia, aquí hay dos cuestiones. La misma autoridad puede fincarle dos delitos de manera simultánea. Es decir, un delito que va encaminado con la ley fiscal y el delito que va encaminado por la procedencia, por la presunción de procedencia ilícita de ese dinero. Es decir, puede ser que se vaya por una o por otra. Entonces, de todas maneras, aquí siempre, de aquí en adelante, va a haber esa situación de que te pueden hacer, si te detectan diferencias, si te detectan que no has cumplido con tus impuestos, puede ser que todo te lo dejen a nivel fiscal y que te digan, bueno, te detecté tantos miles de pesos, no has pagado impuestos, te dedicas a los honorarios y por lo tanto puede ser en los términos de la ley del impuesto a la renta o en los términos del propio código fiscal que presuntivamente te den una, te tasen a la tasa 50% de utilidad fiscal presuntivamente, y ponle que todo sea la tasa, que todo sea al 30%, pues estaríamos hablando de una cantidad importante de diferencia de impuestos. Pero a lo que mi comentario iba en ese tenor, de que todo te lo dejen en el orden fiscal. ¿Sí? Aquí dice Ángel Martínez de Querétaro: si está bien hecho el procedimiento de revisión, preguntémosle a la maestra Elvester. Es curioso, el caso de la maestra es curioso porque estamos hablando que en los medios de comunicación se ventilaron que eran más de 2,000 millones de pesos la cuestión del desfalco hecho a la tesorería del sindicato. Y cuando vimos el efecto fiscal de esto, nos enteramos que estaban hablando tan solo de 4 millones de evasión fiscal. Ahí está más que, salvo que me comprueben lo contrario, pero está más que ventilado, está más que manipulado, perdón, el caso de la maestra Elvester. No puede ser que de los 2,000 millones, tan solo 4 millones haya sido por defraudación fiscal. Digo, cantidad suficiente porque de 4 millones al 30% estamos hablando de poco más de 1.200.000 que dejó de pagar de impuestos, más los recargos, más las actualizaciones y las multas. Pues ese monto se va a una cantidad pues más o menos considerable, pero nada comparable con los 2,000 millones de pesos. Pero es una cantidad suficiente para caer en los supuestos que marca el Código Fiscal para hablar de defraudación fiscal y no permitir que salga la señora de donde se encuentra. Pero bueno, sigamos con nuestra presencia, con nuestro tema. ¿Verdaderamente habrá presencia fiscal para el año 2014? ¿Se vendrá una cacería total de, como se dice por ahí, cacería de brujas? ¿Le pegarán a los grandes, a los peces gordos? ¿O simplemente, como en muchos años, agarrarán a unas cuantas personas como muestra? Saldrán los casos en los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, y
estaremos viendo cómo los castigan y que todos nos empecemos a preocupar, y que ese procedimiento en la práctica pues lo conocemos porque no es nada nuevo, ese procedimiento de poner ejemplos de futbolistas, artistas del momento y demás que no han supuestamente pagado impuestos. A eso se le llama bajo el nombre de, o se le conoce bajo el nombre de terrorismo fiscal. ¿Estaremos ante la presencia de un terrorismo fiscal? Pues yo creo que habría que irnos preparando, porque el Código Fiscal, en su artículo 32H, al no haber dictamen fiscal para algunos, ahí se muestra una obligación por cumplir para ciertos contribuyentes, y por si fuera poco, se habla mucho, ahorita les doy el fundamento legal, se empieza a hablar mucho de que le dan facultades a la autoridad en los términos del artículo 42, fracción novena, para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes. Y me voy a permitir leer textualmente porque esto es novedoso, esto tiene mucha tela de dónde cortar y seguramente va a tener muchas repercusiones, de dónde echar mano. Practicar, dice que es facultad de las autoridades practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre el poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Aquí la cuestión es que precisamente se habla de cómo se va a llevar a cabo la revisión de manera electrónica, y eso lo podemos encontrar fundamentado en el artículo 53B del Código Fiscal. Se especula, porque eso es lo que está pasando en este momento, al tratar de entenderle a esta serie de adiciones al Código Fiscal, por una parte el 42 con nuevas atribuciones, y por otra parte la forma en que van a ser las revisiones electrónicas. Bueno, se especula que, pues, y así lo han manifestado las autoridades fiscales, se especula que van a ser estas declaraciones, estas revisiones electrónicas, pues van a ser al por mayor, van a emitir de manera automática, imaginándonos los créditos fiscales, y por lo tanto van a llegar a un mayor número de contribuyentes. Y aquí es precisamente en donde vemos una oportunidad para los contadores públicos, porque un contribuyente, en su sano juicio, no puede presentar de ninguna manera una información que le da su contador tal cual sale de la máquina. Y ¿sabes qué? Preséntala y pues a ver qué nos dice la autoridad. Aquí vemos un nicho de oportunidad para asesores, para exdictaminadores, si lo quieren llamar de esa manera, de decir, si yo fuera el contribuyente diría, por favor, antes de mandar la información a las autoridades, me gustaría que fuera visada, que fuera revisada por un contador público. No quiero que se vaya tal y como tú lo tuviste de tu paquete contable. Quiero que le haga una revisión, que en su caso, si procede, que saque diferencias, se pagan, y ahora sí, mandamos con toda tranquilidad una
contabilidad para que sea revisada por las autoridades. Puede ser que en la práctica profesional pues no baste, pues el haber estado revisado por un dictaminador, pues como que no le da una certeza total. No es eso, no hay que vender eso, no existe la seguridad total, no existe, porque esa seguridad es relativa, puesto que pues la metodología usada en una auditoría es a base de pruebas selectivas. Y bueno, aquí hay que decir, pues sí, la autoridad puede tener con esta tecnología de punta, puede llegar a más contribuyentes, porque no necesariamente van a revisar toda la contabilidad. Ya lo dice por ahí lo que estábamos comentando, el 49 fracción 9, el 42 fracción novena del código, dice que pueden revisar todos los documentos que tengan en su poder, es decir, pueden revisar toda la contabilidad o bien revisar algunos rubros, de tal forma que pues más valdría, como recomendación para todos mis colegas contadores públicos y también para los empresarios que aquí nos honran con su presencia en esta hora, que revisaran la contabilidad, que tomaran conciencia de que no podemos entregarle a la autoridad, no podemos entregarle cifras, rubros sin depuración. Imagínense ustedes que traigan ahí cuentas con saldo contrario a su naturaleza, ya sea que estemos hablando de clientes, ya sea que estemos hablando de proveedores, pero que sean los saldos de estas subcuentas sean contrarias a la naturaleza. O bien dentro de los gastos haya gastos que no son propios, que no son estrictamente indispensables, que el comprobante fiscal no reúne todos los requisitos, tal y por ahí lo apunta el contador Alberto de Cancún, porque ese es otro detalle. Le están tratando de tapar esa práctica nacional están tratando de tapar la emisión de facturas que no son facturas apócrifas, no hay que confundir, son facturas totalmente válidas, totalmente revisadas, que fueron validadas en el servidor del SAT, pero que amparan nada, no amparan operaciones que hayan sido realizadas o bien otorgadas o recibidas. Son meramente papel, operaciones ficticias. Esta práctica hay varias disposiciones que van atacando esta vieja práctica, y bueno, pues ahí hay varias disposiciones que nos hablan de esta situación. Pero también hay otro asunto importante que no quisiera que en esta hora quedara quedara como algo fuera, y me voy a permitir comentarles a ustedes. Ya cuando vean ustedes por ahí el 53C, es reiterativo de que las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos específicos. Por eso puede ser que pues al azar la autoridad diga: a ver, tienes tanto en la cuenta de deudores, empresa, quiero que me digas quiénes son los deudores de tu empresa. Y bueno, si son deudores personas físicas, y más aún son deudores que son socios y que les otorgaron préstamos
que no se ajustan a lo señalado en el artículo 165 de lo que ahora, bueno, ya me quedé casado con el 165, pero ya va a cambiar, pero lo que sí no cambia es el concepto. Me refiero a los dividendos fictos. Si le hiciste un préstamo a tu socio accionista y no le cobraste intereses, esto es un dividendo ficto y me pagas impuestos. Y no tuvo la autoridad la necesidad de revisar ni mes por mes, ni toda la contabilidad, sino simplemente al azar tomó una partida, un rubro, y con eso le pegó a la empresa. Aquí de nueva cuenta el contador Alberto de Cancún habla de que efectivamente el hecho de estar presentando la información mes a mes es precisamente también ir evitando presentar pagos provisionales en cero para que la autoridad no me moleste y luego presentar los definitivos. Hoy esa práctica está a punto de desaparecer. Decía yo a ustedes, quiero comentarles una situación muy importante que, dicho sea de paso, tuvimos la oportunidad de que a través de los organismos profesionales, como fue la asociación, tanto la Asociación Nacional de Fiscalistas y otras organizaciones, tuvimos la oportunidad de estar en un evento donde se habla de un nuevo concepto de índole legal que está plasmado en el Código Fiscal y que, bueno, ya se empezó a hablar y se habla bien de pero yo no estoy del todo de acuerdo, no soy abogado, pero creo que estos famosos acuerdos conclusivos, pues ahora sí que mi poco entender no me da para digerirlo de manera correcta, y pues soy muy mal pensado y pienso que estos acuerdos conclusivos pues como que van a estar un poquito cargados hacia el lado de la autoridad. ¿Qué son? ¿Qué son los acuerdos conclusivos? Si en una revisión de cualquier índole, ya sea revisión de manera directa, revisión de gabinete, la autoridad detecta vamos a suponer, una partida con la cual quiere determinar un crédito fiscal, yo le puedo pedir la intervención que venga y que me apoye a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y que sea ella la que de alguna manera sea una especie de juez, la que diga quién es el que va a tener la razón. Pero la realidad de las cosas, cuando se nos presentó esto que va a ser un programa que está contemplado, insisto, en el propio Código Fiscal, en un capítulo especial que se llama así, Acuerdos Conclusivos, del 69C en adelante hasta el 69H, cuando se nos presentó, la verdad de las cosas, yo no le vi, yo no me imagino ningún contribuyente de una capacidad suficiente como para pagar asesores, como pagar defensores. Yo no me imagino a ningún contribuyente de este nivel yendo o bien presentando un escrito para que intervenga la PRODECON o la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque ellos sí tienen los medios de defensa. Esto considero que va más enfocado a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, pues de alguna manera, salvo que en la práctica me demuestren lo contrario, con casos donde la PRODECON se mantenga de una
de una sola línea, que esa línea debe de ser con una imparcialidad absoluta, pues hasta entonces lo voy a considerar para ver la posibilidad si alguna ocasión se lo recomendamos a un cliente. En tanto, mi forma de pensar, mi forma de enfocar todo este capítulo de el acuerdo conclusivo es en el sentido de que yo le llamo a la PRODECON, y la PRODECON, al final de cuentas, el SAT le va a dar todos los argumentos del por qué me debe de rechazar la partida, del por qué debe acumularme más ingresos, etcétera, y al final tendré que pagar un crédito fiscal. Muy diferente si me voy por la defensa fiscal. Si yo llamo a un abogado fiscalista, a un contador fiscalista, y le digo, quiero que me analices esto que me está tratando de fincar el SAT, y pues además quiero que me defiendas. En ese sentido, porque aquí lo dice claramente, es ahí donde yo tengo totalmente fundadas mis dudas, porque por una parte señala que cuando ya se someten al procedimiento de acuerdo conclusivo, y ya se da a conocer las diferencias, el crédito fiscal, señala claramente en el 69H que no procederá medio de defensa alguno, o sea que ya el contribuyente se amoló. Y si le aunamos esto a mis comentarios que he venido haciendo sobre esas dudas que tengo, pues simplemente, pues ya la PRODECON pues se inclinó a favor de la decisión del SAT, y ya no puede defenderse el contribuyente. Esto de ninguna manera estoy afirmando que llegue a pasar. Yo simplemente hago la aclaración que son meras especulaciones de mi parte, donde se puede llegar a presentar esta situación, porque la PRODECON, tal y como lo dice Zabaleta, no es como un testigo de honor, o se parece más a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y no la Comisión Nacional solamente, sino la comisión de todos los estados donde hay derechos humanos. La sensación, el sentir que deja es que, lejos de ayudar a las víctimas, ayuda a los delincuentes. Así es, en términos generales, la percepción que tiene la generalidad de las personas que acuden a este tipo de organismos. Pues con toda libertad, con esa libertad que tenemos de dar nuestra opinión, pues la PRODECON quiero decir que orgánicamente, estructuralmente, pertenece al Ejecutivo Federal. No hay una plena libertad de acción, pero si se comporta a la altura como se ha venido comportando el Tribunal Fiscal Federal, lo que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues adelante, sería un avance en materia tributaria, en materia de controversias fiscales. Sería como que un modelo a seguir, cuando menos en toda América Latina. Es decir, desde este foro, y con la representación que tengo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, yo exhorto a las autoridades de la PRODECON que se conduzcan con una imparcialidad que permita avanzar en esta materia. Si esto sucede, bienvenido o bienvenidos los acuerdos conclusivos. Así que no
tendrían ustedes necesariamente, regresándonos un poquito, ver la conveniencia de sujetarse o no a de sujetar a su cliente a estos acuerdos conclusivos, por lo que ya hemos comentado. Y bueno, amigos, desafortunadamente tenemos que dar una conclusión, porque el tiempo se nos agota. 2014 es año de presencia fiscal. La respuesta contundente es sí, porque hay la necesidad de cubrir un presupuesto de egresos. Pero no solamente el año 2014, en el año 2015 y sucesivos, por toda la tecnología, por toda esa gama de atribuciones que se le dieron a la autoridad. Tenemos que ejercer, como ciudadanos, tenemos que ejercer esa presión para que finalmente se nos dé una verdadera reforma fiscal, integral, y que sea incluyente, es decir, que incluya a esa gran cantidad. Se habla ya de que en estos momentos la economía formal e informal casi están al mismo nivel. Imagínense ustedes, muchos que están disfrutando de ganancias que no están pagando impuestos. Por mi parte, muchas gracias. Agradezco como siempre a mi colegio profesional, agradezco a la NAFINET el espacio que nos dan y nos vemos en la próxima emisión de la hora de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Sur.